Bueno, ya vamos a empezar, vamos a dar inicio al primer webinar de este año, 2019, por parte de la empresa CAC Solutions. Y en esta oportunidad se trata de la simulación dinámica de fluidos con SolidWorks Flow Simulation. Era un tema que teníamos pendiente desde el año 2018, pero bueno, ahora sí estamos cumpliendo con la pauta, con la petición, porque nos han pedido mucho el tema de simulación, no solamente estructural, sino también de fluidos. Y ahora pues va a ser el primero de varios, porque este tema pues se extiende bastante y necesita primero una introducción, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y luego vamos a hablar de las particularidades que nos ofrece SolidWorks al respecto. Entonces, de hecho, conversando un poco acerca de la agenda que tenemos para esta noche, posiblemente nos va a tomar toda la presentación una hora, 15 minutos. Al final vamos a tener una ronda de preguntas y, por supuesto, pueden preguntar lo que ustedes deseen. Estamos justamente en el canal adecuado para hacerlo, para aprovecharlo. Y a lo largo de esta presentación vamos a hablar un poco de las posibles necesidades y proyectos en la industria con relación al tema de la simulación de fluidos. Vamos a hablar brevemente, no demasiado brevemente, sobre los fundamentos teóricos y alcances que tiene Flow Simulation. Luego vamos a tocar el paquete comercial, cómo se vende este producto, cómo se vende este software, más allá de la interacción con el usuario, cómo es que desde el punto de vista comercial lo adquirimos y cuáles son los alcances de cada módulo. Vamos a ver también unos ejemplos de aplicaciones en la industria, cómo podemos unir las bondades del programa con las necesidades de la industria. Luego tenemos una demostración inmersiva dentro del software para que vean que es sencillo y es fácil de usar y para que vean más o menos de qué va, ¿no? Cómo funciona todo. Hablamos un poco de la validación, qué tan preciso es el programa, qué tan precisas son las simulaciones, un breve resumen y finalmente vamos a cerrar con, bueno, explicándoles quién es CAC Solution o qué es CAC Solution dentro de todo este contexto y cerramos con una ronda de preguntas, ¿sí? Bueno, permítanme presentarme, por favor. Mi nombre es Salvador Zuniaga. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También tengo estudios de posgrados en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Desde el punto de vista profesional, tengo experiencia en diseño de elementos de máquinas y mecanismos, especialmente enfocados en equipos de final de línea de producción, lo que vendrían siendo todas estas plantas que se destinan a la producción de consumos, de productos de consumo masivo. Podría ser cosméticos, podría ser alimentos, podría ser material ferretero. En el contexto de Venezuela podrían ser empresas como Polar, Nestlé, Galletas Puig, Fama de América. En el caso del Perú, perfectamente podrían ser empresas como Alicorp, Gloria, San Fernando, Belcorp, ¿sí? Más o menos de eso se trata, ¿no? Y bueno, ya llevo 4 años y medio como ingeniero de aplicaciones de SolidWorks, trabajando para la marca SolidWorks en el distribuidor oficial de SolidWorks en el Perú, que es la empresa CAC Solutions. Entonces, en esta trayectoria, trabajando como SolidWorks, ya he conseguido algunas certificaciones, en especial que tienen que ver con el tema de hoy, la de profesional en simulaciones de fluidos y también el componente de HVAC, que es aire acondicionado y sistemas de ventilación, así como también el componente de Electronic Cooling, que es enfriamiento electrónico, ¿sí? Y por supuesto, al final de esta diapositiva tienen mi correo electrónico para cualquier consulta. Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que tengan, ¿no? Que inquietud que tengan. Entonces, sí me gustaría empezar quizás tanteando un poco algunas cosas de ustedes que son nuestro público y al cual nos atenemos con unas encuestas. Van a ser 3 encuestas muy sencillas, aprovechando la participación de ustedes. Me gustaría que nos apoyaran en eso porque a partir de esas encuestas es que nosotros podemos ofrecer mejores webinars y mejor contenido. Entonces, voy a empezar con una. Ustedes pueden interactuar con la aplicación. Para los que son nuevos en esta plataforma, sencillamente tienen que elegir una opción
Y vamos a empezar con una encuesta que se refiere a qué día u hora prefieres ver nuestros webinars, ¿sí? Vayan eligiendo, vamos a dar un minuto y medio para que las opciones se vayan calibrando de acuerdo al número de asistentes, pero esto nos va a permitir tener un mejor feeling con ustedes, un mejor tanteo acerca de cuál es la mejor ocasión para que puedan ver nuestras presentaciones. Si de repente a esta hora, por ejemplo, a las 7:30, 7:40, les parece conveniente, pues pueden elegir un día de la semana por la noche. Y si no, pues también puede ser un fin de semana, puede ser otra opción. Los que elijan otro, por casualidad, pueden escribir en el chat cuándo les parecería una muy buena ocasión para estas presentaciones. Lo ideal es que la mayoría de la gente pueda asistir y que todos estén presentes. La mayoría de la gente pueda asistir después de su trabajo o cuando tenga un tiempo libre o cuando pueda permitirse pues un espacio para el aprendizaje o para informarse. Entonces vamos a dar unos segundos y continuamos con una segunda pregunta. Sí, ya estamos a punto de finalizar. Bien, yo creo que ya votaron la mayoría. Voy a cerrar acá la encuesta. Creo que incluso podríamos compartir los resultados. Sí, tengo que el 78% de los asistentes hasta ahora opina que los días de la semana por la noche, o sea, puede ser como una ocasión como esta, es ideal para presentar los webinars. También tenemos un porcentaje importante que nos dice que el fin de semana en la noche. Entonces, bueno, me la ponen difícil, pero creo que también es importante tomarlos en cuenta. Así que tranquilos, ahí podríamos establecer un acuerdo. Pero digamos que estamos definitivamente es en la noche, bien sea los fines de semana, bien sea los días de semana laborales. Vamos con otra encuesta. Eh, Me gustaría que me apoyaran con esto, es muy sencillo. Quiero que me digan cómo se enteraron del webinar, cómo llegaron hasta acá en esta oportunidad. Si fue a través de Facebook o por LinkedIn o por correo, quizás alguno de nuestros consultores comerciales los ayudó, quizás recibieron un correo y al mismo tiempo un consultor o uno de nuestros asesores comerciales los pudo apoyar. Entonces, también vamos a dar un minutito para responder estas preguntas que por supuesto nos ayudan a colaborar de una mejor manera con nuestro soporte técnico, con nuestro servicio. Muy bien. Unos segundos más. Bueno, creo que ya podremos cerrar también. La mayoría aparentemente está seleccionando Facebook como la alternativa por la que se enteraron. También el correo electrónico ha sido una alternativa interesante, así que bueno, posiblemente vamos a usar con mayor prioridad esos canales para poder ayudarles. Y finalmente ya algo que tenga que ver con esta presentación en particular, y esto sería la última pregunta por hoy, para no fastidiarles más, es ¿cuál software de simulación de fluidos usan actualmente? Si es que usan algún software de simulación, por supuesto. Si
no usan ningún software o si hacen el cálculo de sus proyectos a través de otros medios, también podrían compartirlo por el chat, no hay ningún problema. Es un chat que solamente me va a llegar a mí. Si lo desean, hay una opción para un mensaje privado, pero en otros medios se incluyen las plantillas en Excel, los mini software que a veces vienen con las bombas o con las turbomáquinas o con algunas selecciones de chillers, por ejemplo. O bien, también para los valientes, puede ser el cálculo manual, ¿por qué no? Entonces, esto también nos va a permitir ponderar más o menos cómo está el estatus de nuestro público con relación al uso de programas de simulación o de cálculo para resolver sus proyectos. Vamos a ver unos segundos. Muy interesantes los resultados. Ya vamos a cerrar, quizás unos 5 segundos más. La mayoría ya ha votado. Se los voy a compartir. Ok. Aquí tengo como resultados algo muy interesante. El 40% de los asistentes usan SolidWorks Flow Simulation, es decir, ya usan nuestra herramienta de simulación. Entonces, va a ser muy interesante para ustedes, para ese 40%, ver este webinar porque les voy a mostrar algunas aplicaciones más allá quizás de lo que ustedes hacen en el día a día. Quizás podamos coincidir, quizás son otras aplicaciones, pero creo que va a ser un punto importante ver cómo se puede usar la herramienta de diversas maneras, porque eso sí tiene SolidWorks Flow Simulation, que es bastante flexible, bastante adaptativo en función del proyecto. También tenemos un 30% que hace la simulación, no hace simulaciones, sino que se dedica al cálculo manual de los proyectos. Bastante valientes, bastante importante también, estos buenos ingenieros y calculistas que se dedican a hacer esto. Y otro 28% que se dedica a otros medios a tratar de calcular estas cosas. Bueno, puede ser simplemente una calculadora, podría ser una hoja de Excel, podría ser un software específico alternativo, de esos que son una especie de llenar campos y que es como una especie de hoja de Excel camuflada, donde automáticamente te bota unos números. Eso también sirve y es válido. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Voy a ocultar acá esta encuesta. Ya cerramos por acá. Y podríamos conversar acerca de cuáles son algunas, porque son muchas realmente, necesidades en la industria que tienen que ver o que podrían resolverse a través de una simulación de fluidos. Entonces, por ejemplo, se nos presentan algunas interrogantes. ¿Cómo calculo los caudales en una red de tuberías o en un ducto de ventilación, por ejemplo? Eso es típico para la gente que se dedica al piping y para la gente que se dedica a los sistemas de aire acondicionado y ventilación. ¿Cómo calculo los caudales? ¿Cuánta presión necesito? ¿Cómo calibro las pérdidas? Todo eso lo podemos solventar con una simulación de fluidos. Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la carga del viento en una estructura o edificación? Recuerden que, bueno, mientras más altos los edificios, las instalaciones, más importante se vuelve la carga del viento, y la carga del viento no es una carga homogénea, sino que es una carga distribuida, en donde, bueno, dependemos mucho, por supuesto, de la velocidad del viento y del área de presión del mismo. Entonces, estimar eso a través de tablas a veces podría ser complicado y podríamos usar una simulación de fluidos para tener una mejor aproximación. Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la presión dinámica en la corriente de agua de un río sobre los pilotes de un puente? ¿Cómo puedo predecir el socavamiento? El socavamiento es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en los puentes que están, digamos, cruzando un río, en los pilares de un puente, en donde estos pilares se socavan, justamente como la palabra lo dice. Vamos a ver dentro de las aplicaciones de Flow Simulation cómo hicimos un caso o cómo pudimos modelar más o menos un caso de un puente acá en el norte del Perú para estimar ese socavamiento.
¿Qué flujo de agua en específico podré obtener con una apertura específica en una válvula? Puede ser, por ejemplo, que yo sea un diseñador no de piping, sino de válvulas, de dispositivos volumétricos. Entonces, en función de la geometría de este dispositivo, yo voy a tener un caudal u otro, voy a tener un flujo u otro. Entonces, es posible que yo pueda hacer un estudio paramétrico o lo que es lo mismo, una especie de simulación iterativa, automática que tiene SolidWorks Flow Simulation para que al variar consecutivamente la geometría del dispositivo, digamos que es una válvula, van variando automáticamente o obtengo automáticamente como resultados los valores del flujo. Eso lo podemos hacer también. ¿Cómo puedo calcular la eficiencia de una caldera o de un intercambiador de calor? O si tengo un espacio cerrado que debe estar acondicionado, ¿cómo influye la radiación solar? Son fenómenos de transferencia de calor que perfectamente también se pueden analizar con Flow Simulation con las propiedades adecuadas. ¿Cómo funcionaría un sistema colector o un separador de partículas como lo sería, por ejemplo, un ciclón o un hidrociclón? Que ya sería la mezcla de un fluido que esté acompañado con algunas partículas, pueden ser algunas partículas de polvo. Eso también lo vamos a ver hoy a profundidad. De hecho, ese es el plato fuerte de la demostración de hoy y vamos a ver cómo Flow Simulation nos puede ayudar con eso o cómo puedo simular un cañón de niebla. Un cañón de niebla no es más que un ventilador axial que tiene acoplado un sistema de riego de pequeñas partículas de agua. Entonces estamos creando con la velocidad, con el caudal que nos da ese ventilador axial, estamos creando literalmente una nube y con esa nube podemos hacer, cumplir con algunas aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, en minería. Cuando tengo la tierra demasiado seca y las actividades hacen que se levante demasiado el polvo, bueno, si yo a través de la niebla podría humedecer esa tierra, y estoy disminuyendo justamente las nubes de polvo que pueden interferir no solamente con el trabajo, sino con la salud de los trabajadores que están ahí. ¿Y cómo puedo extraer eficientemente los gases contaminantes de un recinto? Supongamos, por ejemplo, un estacionamiento que esté prácticamente cerrado, en un sótano. ¿Cómo podemos extraer el exceso de dióxido y de monóxido? O si hay un caso de incendio, ¿cuánto tiempo pues tardaría el extractor del sistema de ventilación en sacar ese humo hacia la calle o hacia la atmósfera? Todo eso también lo podemos analizar. Entonces, fíjense que los proyectos son bastante diferentes. Incluso no estoy mencionando acá las aplicaciones desde el punto de vista de la biomedicina o desde el punto de vista de lo aeroespacial o de las turbinas eólicas para el caso de energías renovables. Son muy amplios. Pero en general podríamos catalogarlos como proyectos en donde el carácter predictivo es muy importante porque el diseño de un prototipo o la instalación del proyecto en sí mismo es muy costosa. Entonces necesito una herramienta que escape de las normas del cálculo, que escape de la aproximación unidimensional o en el mejor de los casos bidimensional que hago cuando calculo con hojas de Excel o cuando calculo a mano, y necesito realmente parámetros precisos para equivocarme lo menos posible, ¿sí? No hay nada más real que la realidad, pero si por lo menos de 5 prototipos puedo disminuirlo a 1, entonces ya estaría ganando muchísimo dinero y bastante tiempo con mis proyectos. Entonces, damos pie un poco a una explicación de los fundamentos teóricos que mueven al software. Y bueno, para los que ya son duchos en estos temas, como sabrán, SolidWorks Flow Simulation como simulador de fluidos corresponde a esa categoría de softwares CFD, que se llaman CFD en la calle o Computational Dynamics, ¿sí? De simulación computacional, ¿sí? De dinámica de fluidos. Entonces, básicamente todos estos software que pertenecen a esa categoría salen a la calle basándose en la aproximación de unas ecuaciones diferenciales de segundo orden a veces que tienen que ver con la resolución analítica de las ecuaciones de Navier-Stokes y con la ecuación de continuidad. Las ecuaciones de Navier-Stokes, para los que son entusiastas del mundo de los fluidos, son unas ecuaciones muy importantes porque prácticamente describen
el comportamiento de cualquier clase de fluido. Por supuesto, uno puede realizar algunas simplificaciones, pero son ecuaciones que a nivel analítico son muy difíciles de resolver y de hecho aún hasta donde sé no existe la resolución analítica del problema. Está en debate una persona que aparentemente se llegó a la resolución analítica, todavía no se ha comprobado, está en debate, pero de hecho la dificultad es tal que esta resolución analítica, es decir, manualmente conseguir directamente la respuesta a estas ecuaciones, es premiado o es catalogado primero como uno de los problemas del milenio y es premiado con $1.000.000. Entonces, fíjense la importancia de esto. Y en segundo lugar están las ecuaciones de continuidad, que digamos, en pocas palabras, son una manera de decir también que son las ecuaciones de un balance de energía, ¿sí? Cuando hacemos un balance de masa o cuando hacemos un balance de energía, estamos resolviendo implícitamente las ecuaciones de continuidad. Entonces, para no tener que realizar esto analíticamente, para no tener que calcular eso a mano en 3 dimensiones, así como hay también software de simulación estructural que se basan en el método de elementos finitos, desde el punto de vista de los fluidos también tenemos el método de volúmenes finitos, que es lo análogo. Entonces, lo que se hace en pocas palabras con este método es dividir el problema complejo de 3 dimensiones con geometrías complejas, lo dividimos en pequeños, no vamos a decir cubos, porque no son exactamente cubos, sino en celdas o en cajas o en paralelepípedos, perdón, que sí van a ser la resolución o sí van a tratar de conseguir la resolución aproximada del problema. Y luego lo que vamos a hacer es unir cada una de estas cajitas o cada uno de estos paralelepípedos, las unimos, las ensamblamos desde el punto de vista matemático, las ensamblamos en matrices. Y entonces, por ejemplo, si vemos la pantalla al lado izquierdo, si tenemos una cajita A y una cajita B, en donde pues las ensamblamos o las unimos, todo lo que ocurra en la cajita A de alguna manera influye en la cajita B. Y a lo que me refiero con todo lo que ocurra, me refiero a densidad, temperatura, caudal, velocidad del fluido. Entonces, esa cajita que encierra esa información de todos esos parámetros influye a todas las cajitas aledañas, entre ellas la cajita B. Y cuando yo voy ensamblando cada una de estas celdas o cada una de estas cajitas, que como les reitero, en el fondo es un arreglo matricial, puedo ir resolviendo una por una y luego el software, que este es realmente el trabajo pesado del software, el software va acoplando todas las soluciones y me va a arrojar un valor cuantitativo general, total de todo el problema y un valor cualitativo, es decir, de apariencia, que tiene que ver con una convención. Entonces, por lo general, mientras más alta sea la magnitud de lo que estoy calculando, supongamos que estoy calculando caudal o estoy calculando presión, mientras más alta sea la presión, mientras más elevado sea el caudal, la celda va a tender a colorearse con el color rojo. Mientras más bajo sea la magnitud, va a tender a colorearse de color azul, ¿sí? Entonces, esa es la convención y lo vamos a ver aplicado en temperaturas, presiones, densidades, unidades de turbulencia, etcétera. Entonces, este es el método que no solamente usa Solid Workflow Simulation, sino que usan todos los CFD en la industria, ¿sí? Y como ven acá, entonces esta es la apreciación cualitativa. Fíjense que esto se trata de un problema en donde estoy discretizando, estoy dividiendo el volumen computacional o lo que es lo mismo, el espacio de mi problema, lo estoy dividiendo en celdas. No todas las celdas tienen que ser del mismo tamaño. De hecho, en donde necesito un ajuste fino o donde necesito una apreciación un poco más grande, las celdas son un poco más pequeñas y puedo combinar ambas entre sí. Y de acuerdo a estos parámetros o a esta convención cualitativa, entonces lo que está más cercano al color rojo es lo que está más alto. En la gráfica que estamos apreciando en la pantalla, pues nos estamos refiriendo a presiones. Entonces lo que está más en color rojo indica la presión más alta y lo que está más en color azul indica la presión más baja. ¿Sí? Básicamente en eso consiste el problema. También es muy importante para determinar cuáles son los alcances del software, es muy importante definir, por lo menos a grosso modo, lo que es un flujo
laminar y un flujo turbulento. Entonces, si por ejemplo, haciéndolo con un ejemplo bastante didáctico y sencillo, si nosotros pudiéramos observar un río cuyo caudal es bajo, cuya velocidad de flujo es bastante baja, en donde si ponemos una hojita por encima del río, la hojita sigue una trayectoria recta, entonces podríamos más o menos decir que ese flujo es un flujo laminar. En cambio, si coloco una hoja encima en la superficie del río y veo que esa hoja se mueve en remolinos o que choca contra las paredes, contra las orillas del mismo, entonces podríamos asegurar que es un fluido turbulento. Ahora bien, desde el punto de vista de ingeniería, no podemos ser tan cualitativos y resulta ser que a mediados del siglo XIX, más o menos por el año 1852, si mal no recuerdo, el señor físico e ingeniero Osborne Reynolds describió en un trabajo cuál podría ser un parámetro cuantitativo para estimar cuándo un fluido es laminar y cuándo un fluido es turbulento. Entonces, básicamente, él suscribió una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas del fluido y se estableció pues con el tiempo un número que le hace honor, que es el número de Reynolds, en donde si tengo, por ejemplo, en un fluido o en un flujo un número de Reynolds menor a 2000, estamos hablando de un flujo laminar. Si tengo un flujo superior a 4000 de número de Reynolds, entonces estamos hablando de un fluido turbulento. Y si estamos entre 2000 y 4000, entonces estamos hablando de un régimen transicional. Ahora, todo esto es muy importante porque nos permite aterrizar sobre cuál es el modelo sobre el cual trabaja Flow Simulation. Entonces, por un lado, tenemos varios modelos matemáticos que tratan de aproximarse o de resolver las ecuaciones o la turbulencia del problema. Entonces, entre ellos tenemos el Direct Numerical Simulation, el DNS, que todo esto está ordenado, lo que ven en pantalla está ordenado desde el punto de vista de mayor esfuerzo de cómputo hacia el menor. Entonces el mayor esfuerzo de cómputo es el Direct Numerical Simulation, el DNS, que trata de resolver de manera iterativa las ecuaciones de Navier-Stokes, de manera iterativa y de manera directa, ¿sí? Son muy pocos los proyectos en donde se utiliza este método porque es computacionalmente exhaustivo. Necesitas un banco de computadores para realizar eso y posiblemente en proyectos demasiado avanzados es que se haga uso de ello. En un segundo lugar podría estar una aproximación, no la resolución directa como la anterior, pero sí una aproximación bastante precisa, que es la de Large Eddy Simulation o el método LES, que también es muy exigente a nivel computacional, pero menos que el primero. Y luego pues tenemos modelos como el K-omega o el K-epsilon, en donde pues son menos exigentes a nivel computacional y son más amigables para el ingeniero que se dedica día a día a la industria y a los procesos de simulación. Esto sin repercutir o sin menoscabo de la precisión de resultados, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de estos modelos de turbulencia, SolidWorks Flow Simulation utiliza el modelo K-epsilon. Entonces, con esto se puede resolver aproximadamente el 70 u 80% de los proyectos en la industria, en la práctica. Solamente cuando tengo casos muy académicos o cuando tengo que aplicar un enfoque muy particularizado en la capa límite, por ejemplo, en la interacción que hay entre la tubería y el fluido, justamente en esa frontera, ahí es que de repente sería mejor optar por un modelo un poquito más preciso. Pero para la mayoría de los casos, si yo lo que quiero saber son los caudales a través de una red de tubería, si lo que quiero saber es la fuerza del viento aplicada sobre una estructura, o si lo que quiero saber es si mi dispositivo volumétrico va a funcionar o no, o si el ambiente se va a refrigerar o no, el modelo K-epsilon es más que suficiente. Entonces, ya con esto podríamos hablar un poco acerca de cómo es el paquete comercial de Flow Simulation. A diferencia, para los conocedores del tema SolidWorks, sabrán que desde el punto de vista comercial tenemos algunos productos que
casi siempre se dividen en 3 módulos, el módulo estándar, profesional y premium, pero en el caso de la simulación de fluidos no se comercializa de esa manera, sino que parte de una raíz, de una base que es el módulo sencillo y llano de simulación de fluidos que se llama SolidWorks Flow Simulation, con el cual puedo hacer análisis internos y externos, es decir, análisis dentro de sólidos o fuera de los modelos. Puedo hacer análisis laminares y turbulentos, puedo hacer transferencia de calor, puedo hacer simulaciones de componentes rotativos como bombas centrífugas, como turbinas centrífugas o axiales. Puedo analizar fluidos compresibles e incompresibles e incluso también fluidos newtonianos y no newtonianos. Puedo también hacer análisis estacionarios y transitorios, es decir, análisis que ya estén resueltos en el tiempo y análisis que dependan del tiempo para resolverse, entre otras cosas. Ahora, a partir de esta base, de este módulo que sencillamente se llama SolidWorks Flow Simulation y que trae todas esas categorías o posibilidades de resolución, tengo 2 ramificaciones. Entonces me puedo ir bien por la rama de enfriamiento electrónico, que es lo que estamos viendo arriba a la derecha, en donde si, por ejemplo, yo soy un fabricante de equipos electrónicos, en donde me interesa con mucha pasión el tema de la transferencia de calor de los componentes, entonces puedo hacer uso de este módulo que se apoya sobre la raíz, se apoya sobre el módulo básico de simulación y me puede dar un modelamiento para la transferencia de calor en placas PCB, en tarjetas madre, por ejemplo. Puedo hacer estimaciones o aproximaciones del calentamiento de Joule o puedo modelar resistencias entre, por ejemplo, el CPU y un fan que esté por encima del CPU con un modelo de doble resistor, por ejemplo. O bien, si no es ese mi rubro, sino que mi rubro ya está un poquito más especializado hacia el área de enfriamiento, ventilación, sistemas de refrigeración, puedo hacer uso del módulo HVAC, en donde ahí puedo hacer análisis avanzados de radiación, entre ellos radiación solar. Por ejemplo, si tengo una oficina que tiene ventanas hacia la calle y el sol influencia el calentamiento y también ese calentamiento depende de la época del año, entonces perfectamente puedo hacer una simulación de radiación solar ahí, o también puedo establecer parámetros de confort. No solamente puedo saber, por ejemplo, si una persona está en una oficina a tal o cual temperatura o a tal o cual humedad, sino que puedo saber si se siente confortable o si se siente agradable o si se siente con demasiado frío, con demasiado calor. Y aunque parezca mentira, hay parámetros estandarizados para saber eso, que están resueltos en función de un valor promedio mundial. Y también puedo hacer estudios de trazabilidad. Esto quiere decir que puedo conocer cuando dentro de un fluido hay un contaminante y si hay un contaminante, cómo se comporta ese fluido contaminante alrededor del recinto en donde lo estoy evaluando. Esto es particularmente útil cuando quiero hacer análisis de extracción de humo o de extracción de contaminantes dentro de un recinto, por ejemplo, una habitación de un hospital o, por ejemplo, también un estacionamiento, una playa de estacionamiento, pues esto es bastante útil. Pero en resumen, SolidWorks se comercializa, se vende de esta manera. De esta manera, tenemos un módulo Flow básico. Yo lo llamo básico porque es, digamos, la plataforma sobre la cual están los demás, pero con él se pueden hacer muchísimas cosas, la mayoría de los proyectos, de hecho. Y si quiero darle un complemento, si quiero agudizarlo en enfriamiento electrónico, me voy por ese módulo, o si quiero agudizarlo o complementarlo con la parte de ventilación y extracción, pues puedo irme por el módulo HVAC, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar acerca de algunos proyectos en la industria y también en ingeniería en general que podemos hacer con Flow Simulation, que ya hemos hecho, de hecho, con este software. Por ejemplo, en el caso del Perú, en el norte del Perú, es muy frecuente por temas climatológicos los huaicos. Los huaicos son como grandes flujos de caudal en los ríos
que ocasionan derrumbamientos, los puentes se caen, son bastante catastróficos. Y realmente, pues eso suele ser el dolor de cabeza de los ingenieros estructurales y de los ingenieros civiles, porque a veces la fuerza del agua es tan impredecible y los cimientos son tan, por más bien que los diseños, son a veces tan susceptibles a los contaminantes y a los objetos que están en ese caudal de agua, que bueno, los puentes terminan cayéndose. Y la principal causa de caída de los puentes en el mundo, no solamente en el Perú, de hecho, se debe a este fenómeno que es el socavamiento. Entonces aquí lo que hicimos fue modelar a escala el puente Virú, que es el puente del norte del Perú. Este puente se cayó en el año 2017 y básicamente lo que hicimos fue aproximarnos a los valores promedio del caudal del río. Entonces aquí estamos haciendo una verificación de cómo se comporta la velocidad de este río, la velocidad lineal de este río a lo largo del eje Y, es decir, en cuanto a altura. Vemos cuándo se hace más rápido, cuándo se hace más lento. ¿Sí? Eso simplemente es un paneo para verificar cuál es la locación más perjudicial para los pilares del puente. Luego podríamos ver una vista de corte para ver cómo se comportan las líneas de trayectoria o las líneas de corriente. Y justamente fíjense que el socavamiento ocurre a principios del segundo pilar, si tomamos en cuenta que el pilar o el segundo pilar es el que está a la derecha. Entonces, el socavamiento se caracteriza muchísimo por esta forma de remolinos que puede ser tanto verticales como horizontales, que justamente lo que buscan es erosionar, socavar los cimientos del puente. Y obviamente cuando uno de estos pilares falla, pues toda la estructura queda comprometida. Entonces, con una simulación de fluidos podemos predecir, podemos anticiparnos ante geometrías diversas de puentes. Entonces podríamos saber que más que los primeros pilares o los pilares que están a la izquierda son los que están a la derecha, los más susceptibles ante una eventual crecida del río, por ejemplo. Tomando en cuenta eso, también podremos hacer una vista superior de los mismos para evaluar cómo se comporta la corriente. Hacemos un pequeño zoom también de vista superior para ver cómo se comporta el remolino o la posible locación de socavamiento en este pilar. Y así tomar las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto nos da una gráfica de presiones para luego poder estimar entonces cuál debería ser el diámetro mínimo de esos pilares, o para establecer con qué material podríamos elaborarlos o cómo podríamos evitar o desviar la corriente del río para evitar este problema. De hecho, dentro del módulo de Flow Simulation podríamos hacer un estudio de partículas. Entonces, para simular un poco el tema del huaico o el tema de estos deslaves, en donde el agua no es agua cristalina, limpia, sino que es agua que contiene elementos, contiene basura, contiene rocas, se puede hacer un análisis de partículas que acompañan al fluido y, entre otras cosas que podríamos calcular o estimar, podemos calcular la erosión anual de estos pilares para ver más o menos cuándo deberíamos estar preocupados, cuándo podríamos hacer un mantenimiento preventivo y hasta predictivo también, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gráfica en donde mostramos cuáles son las superficies o los campos de presión sobre los pilares. Y esto es importante porque el software no solamente te bota resultados a nivel de fluidos, sino que en conjunto con un módulo de simulación estructural podríamos integrar los resultados, y estos resultados de presión que obtenemos a través de la dinámica de fluidos pueden ser perfectamente los valores de entrada para una simulación estructural. Esto, en pocas palabras, quiere decir que si yo hago una simulación de fluidos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es la presión del agua sobre los pilares de un puente, pero perfectamente puede ser el análisis del campo de presiones del viento sobre una estructura, una edificación. Entonces, si yo hago un análisis de simulación en ese sentido, el resultado que yo obtenga, que son los valores de presión y las superficies de presión, pueden ser mapeados
dentro de la misma interfaz del programa para una posterior simulación estructural, la cual ya no me daría resultados de presión porque ya los tengo, sino que me daría resultados de resistencias del material, si llegamos a la fluencia del material o no, o cuánto es la deflexión del objeto o del modelo que estoy analizando. Entonces existe esa integración entre SolidWorks Flow Simulation y SolidWorks Simulation, que es el paquete estructural. Veo que me están haciendo algunas preguntas. Yo las voy a responder por fines de tiempo, por razones de tiempo, las voy a responder al final, pero es muy interesante. Pueden escribir todas las preguntas que ustedes quieran y al final les vamos a dar una leída y vamos a ir respondiendo poco a poco. También tengo ejemplos acerca de ventilación y extracción de espacios. Por ejemplo, un estacionamiento. Ustedes podrían literalmente tomar un estacionamiento, modelarlo en 3D, incluso si tienen el estacionamiento hecho en el croquis o la vista de planta la tienen hecha en AutoCAD, ese croquis se puede importar a SolidWorks y a partir de ese croquis pueden hacer un levantamiento en 3D y posterior a ese modelo 3D pueden hacer un análisis de fluido. Entonces lo que estamos apreciando acá es una vista isométrica de una planta de estacionamiento en donde no se usan los ductos de ventilación para extraer el aire, sino que se usan jetpacks. Para la gente que trabaja en este rubro, pues perfectamente deben conocer de qué estoy hablando. Esto es un modelo hecho por Soler y Palau, que también deben conocer, o que probablemente puedan conocer. Y entonces yo puedo establecer condiciones de flujo a la salida de estos jetpacks o que serían la entrada, digamos, del fluido dentro del sistema, y luego puedo observar cómo se mueven las partículas o cómo se mueve el aire, mejor dicho, dentro del recinto. Y si tuviese un contaminante o si tuviese una simulación de un incendio, por ejemplo, podría también calcular en cuánto tiempo ese aire contaminante, puede ser dióxido, puede ser monóxido, sale del recinto, ¿sí? Para poder estimar mejor cuál deben ser los extractores, o si la ubicación de los jetpacks es la adecuada, o si el número de jetpacks es adecuado. Eso lo puedo hacer perfectamente, ¿sí? Hablando justamente de sistemas de ventilación y extracción, puedo comentarles que tenemos también turbinas axiales y turbinas centrífugas que pueden ser analizadas. Entonces, en esta oportunidad, tengo, por ejemplo, un modelo de una turbina axial que fue, obviamente está diseñada en SolidWorks, e incluso si pueden ver en pantalla, tiene la característica de unos grados de libertad libres para que pueda emular el comportamiento del ventilador. Y luego este modelo, si está bien definido, podemos llevarlo a la parte de simulación y pueden apreciar en pantalla cómo podemos hacer una especie de análisis pseudo transitorio. Luego les puedo explicar por qué es pseudo transitorio. Puedo observar cómo se comporta el flujo de aire una vez que yo le doy unos parámetros de velocidad al rotor, digamos unos 3000 RPM, por ejemplo. Como valor o como resultado final, puedo saber cuál es el caudal que me bota ese ventilador axial en términos de CFM o también en términos de velocidad o de caudal en metros cúbicos por segundo. Esa es una de las posibles funciones que puedo tener. Por ejemplo, también si tengo un ventilador centrífugo, aplica lo mismo. Esto es un análisis que se hacen desde el punto de vista transitorio porque la física del problema depende del tiempo. Entonces, si por ejemplo tuviese un ventilador centrífugo a 2700 RPM y mi pregunta fuese cuál es el caudal que me da o cuáles son los CFM que me da, puedo establecerlo perfectamente a través de una simulación. Puedo incluso hacer experimentos, podría observar cómo se comporta el ventilador a 1200 RPM o puedo cambiar un poco la geometría y ver cómo se comporta el ventilador si varío el ángulo de los álabes del rodete. También puedo establecer eso. O si cambio la boca de salida o la boca de entrada, el diámetro. E incluso, como les había comentado antes, existe la posibilidad de un estudio paramétrico en donde básicamente yo puedo colocar las dimensiones del modelo 3D, las puedo convertir en variables y luego puedo correr una simulación o una serie de simulaciones automáticas en donde SolidWorks automáticamente va variando esas dimensiones y me va arrojando resultados diferentes por cada sesión de simulación.
sin que yo tenga que intervenir en cada una de las simulaciones. Simplemente le puedo decir al software, quiero que corras todas las simulaciones que sean pertinentes en un rango de 3 a 5 pulgadas en la boca, por ejemplo, o a la entrada del ventilador centrífugo, o en un rango de 40 a 45 grados, por ejemplo, en los álabes del rodete. Entonces puedo hacer o puedo sistematizar, puedo automatizar esa clase de simulaciones. Aquí está lo que les estaba comentando del cañón de niebla. Este es un ejemplo muy simpático. Fíjense que se parece mucho al ventilador axial, pero a la salida de ese ventilador axial existe un sistema de atomización de gotas de agua. En este caso son gotas de agua de 2 micrones de milímetro, y lo que se busca justamente es recrear una niebla, recrear una especie de nube para luego poder aplicarla pues en proyectos de minería o en otras aplicaciones. Entonces esto fue modelado en SolidWorks y el agua sale apenas por ese orificio que estamos viendo en pantalla. Estamos tratando de conseguir una microgota, pero el tamaño exacto de la microgota realmente lo puedes configurar dentro del sistema. Y entonces podemos apreciar, por ejemplo, cuál sería el alcance de este cañón de niebla ante las condiciones ambientales o ante las condiciones mecánicas u operativas presentes. Y puedo hacer experimentos con ellos sin tener que llegar a la fabricación, que de hecho esta es la gran ventaja de usar elementos de simulación. Entonces, si yo quiero saber, o si yo soy un fabricante de un cañón de niebla, o si quiero predecir o anticiparme al alcance de este producto que estoy diseñando, entonces perfectamente lo que debo hacer es simplemente diseñar una geometría que luego puedo ir cambiando rápidamente en el software, y a cada cambio, a cada configuración le voy dando una simulación y voy estableciendo una lectura, una tendencia, y puedo saber entonces cuál debe ser, por ejemplo, el motor que debo usar, que me da los RPM necesarios para llegar, digamos, a 60 metros. En este caso, este ejemplo, lo estamos viendo a 60 metros de alcance, ¿sí? O cuál debe ser el caudal de salida de ese ventilador axial, cuántos CFM necesito para que la niebla llegue a 60 metros de distancia. Entonces, esta es una de las tantas aplicaciones que podemos apreciar con el programa, ¿sí? También, como novedad del año 2018 y también como un refinamiento del año 2019, tenemos las superficies libres. Las simulaciones con superficies libres son muy interesantes y son muy especiales porque estamos apreciando la interacción entre dos fluidos inmiscibles, es decir, dos fluidos que pueden ser aire y agua o agua y aceite, que no se van a mezclar, pero quiero ver cómo es la interacción entre ellos. Entonces, esto de hecho corre con una rutina, una subrutina BOF desde el punto de vista del cálculo numérico, especial para estos casos, y puedo apreciar, por ejemplo, cómo se comporta este llenado de la taza con una botellita de agua. Fíjense que gráficamente es muy similar a la realidad. La gente que no conoce de esto de la simulación de fluidos piensa que es una animación, y en realidad no es una animación, sino que es el resultado cuantitativo reflejado en una gráfica del problema. Y es muy impresionante cómo un proceso numérico aproximado se puede parecer tanto a la realidad. Aplicaciones de esto, por ejemplo, bueno, podemos apreciar en la parte de arriba cómo puede ser el llenado de un tanque con un fluido. En este caso se trata de agua, y estoy mostrando la gráfica de la fracción de agua en función de la fracción de aire, que es el recinto del tanque, que está de color azul. Entonces, obviamente, todo lo que está de color rojo o todo lo que se acerca al color rojo está lleno de agua, y todo lo que se acerca al color azul está lleno de aire. Sí, entonces fíjense cómo se grafica esto desde el punto de vista de una simulación. Otra aplicación que puedo tener es un chorro de agua. Entonces, si quiero saber cuál es el impulso necesario para que un chorro de agua en ciertas circunstancias llegue a tener cierto alcance, que es muy parecido a lo que vimos con el cañón de niebla, también puedo aplicarlo con un método BOF o con un método de superficies libres. Todo esto fue hecho con SolidWorks Flow Simulation. Entonces, también una aplicación desde el punto de vista del análisis de partículas para las personas que están interesadas en ciclones
o en hidrociclones, o en separadores, o en filtrados. Puedo tener una especie de tanque de sedimentación en donde el fluido entra, como apreciamos en la pantalla, entra por la izquierda y sale por la derecha, y las partículas que están representadas de color azul se supone que deberían almacenarse o sedimentarse en el tanque, tal cual esa es la función del mismo. Una de las cosas que podemos ver, obviamente, es que la mayoría de las partículas se quedan dentro del tanque, recirculan dentro del tanque, que es justamente lo que estamos buscando, pero entre otras cosas podríamos calcular cuál es la eficiencia del mismo, cuál es la eficiencia de ese tanque sedimentador. ¿Cómo? Bueno, si uno estableciese una entrada de 100 partículas, para emular el 100% de las partículas, perfectamente podemos contabilizar cuántas partículas de esas 100 salen del sistema y podemos hacer una resta. Si de 100 partículas salen, por ejemplo, 10, significa que el tanque tiene un 90% de eficiencia. Entonces, la contabilidad de cada partícula puede ser registrada por Flow Simulation e incluso puede ser graficada para un posterior informe o para una base de datos o para simplemente analizar de una mejor manera mi proyecto. Entonces, hablando justamente de separadores y de partículas, quisiera adentrarme en el software y me gustaría mostrarles un proyecto que consiste en un colector de polvo. Este modelo pues es parte de un proyecto cortesía de la empresa G&G y digamos que desde el punto de vista del modelo 3D consiste en esto que estamos viendo en pantalla. Y siempre es importante para los usuarios que se dedican a la simulación que tengan un modelo para los planos y un modelo para la simulación. Me refiero con esto tanto para simulaciones de fluido como para simulaciones estructurales. Me refiero con esto a que dentro del mundo de la simulación, quizás al contrario de lo que se piense en la calle, no significa que mientras incluya más elementos 3D en la simulación voy a ser más preciso. O en pocas palabras, el hecho de que yo incluya todos los accesorios y todos los elementos y todos los objetos y todos los detalles en una simulación no la va a hacer necesariamente más precisa. De hecho, puedo conseguir exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque, como recordaremos hace unos minutos, todo este sistema, todo este modelo 3D va a ser discretizado, es decir, va a ser mallado, y cada malla pues contempla un número de sistemas de ecuaciones. Entonces, mientras más elementos tenga en la simulación, posiblemente voy a necesitar una malla un poco más densa, o voy a necesitar más elementos de mallado que contienen dentro de sí más ecuaciones, un número elevado de ecuaciones, y mientras más elevadas tengan las ecuaciones, o mientras mayor sea el número de ecuaciones, mayor va a ser el costo o el esfuerzo computacional. Eso por un lado. Pero por otro lado, a pesar de que yo tenga una computadora robusta, puede ser que al incluir accesorios o modelos sólidos que no son realmente importantes para la física del proyecto, puede ser que esté invirtiendo recursos computacionales en elementos que no son justamente importantes para mi proyecto y por lo tanto puedo desviar la precisión de los resultados en esos elementos cuando en realidad me interesan otros. Entonces, fíjense, en este caso tengo este sistema de colección de polvo en donde las entradas son estas tuberías, en donde el fluido, en este caso el aire, va a entrar a través de estas campanas que estamos viendo en pantalla y vas a ir, después de hacer un recorrido, después de hacer este circuito, en donde pues pasa por esta tolva y luego finalmente llega a la salida a la atmósfera a través de esta tubería. Aquí hay una turbina centrífuga. Después de hacer ese recorrido, lo que se busca es extraer la mayor cantidad de polvo del mismo. Y fíjense que en este problema, o en este dominio de control, o en este volumen de control, no es tan importante la influencia del piso. Podría incluirla, podría mallarla y voy a conseguir resultados de igual manera. Pero para disminuir el esfuerzo computacional y para concentrarme realmente en el proceso de succión de las campanas, una buena práctica sería omitirla desde el punto de vista de la simulación. Aquí simplemente la voy a esconder, pero no se toma tanto en cuenta desde el punto de vista de la simulación. Y fíjense que aquí estoy
en la etapa de diseño, digamos que ya culminé todo este diseño, y lo que tengo que hacer es irme a la pestaña de simulación. Esta simulación ya está hecha, ya está configurada, como pueden apreciar al costado izquierdo. Sin embargo, si yo quisiera empezar un proyecto de simulación desde cero, lo que podría hacer es simplemente irme a la parte de arriba, ir a la pestaña herramientas, Flow Simulation, proyecto, y yo siempre prefiero irme por la parte del wizard, que es digamos, una herramienta visual cómoda que me permite establecer el proyecto de una manera mucho más fácil, mucho más sencilla. Aquí simplemente escribo el nombre del proyecto, vamos a llamarlo proyecto colector, y simplemente a través de una guía paso a paso, el software me va indicando cuáles son los parámetros que necesito. Entonces, aquí primero estamos indicando cuál es el sistema de unidades que voy a trabajar. Digamos que quiero trabajar con el sistema internacional de unidades. Cuáles son las unidades que voy a trabajar acá. Si quiero la temperatura, por ejemplo, en vez de Kelvin, la quisiera en grados centígrados, también lo puedo cambiar. Y algo muy importante, aquí tengo que tomar una decisión. En este caso, ¿quiero una simulación interna o quiero una simulación externa? Este proyecto que vemos en pantalla lo hice con una simulación externa porque me interesaba ver cómo era el comportamiento del recinto y luego cómo ese aire entraba por las campanas. Si lo hiciera como un análisis interno, entonces tendría que tomar en cuenta solamente las superficies internas dentro de estos ductos, dentro de estas tuberías, y me estaría privando la información que estuviese rodeando el entorno. Pero un análisis de tuberías de agua o para un análisis de refrigeración en sistemas cerrados, lo interno se recomienda. Para un análisis de, por ejemplo, la influencia del viento en una estructura, o en este caso en donde quiero ver cómo el aire penetra en las campanas y recorre la trayectoria de este sistema, entonces una simulación externa es lo adecuado. Supongamos que quiero entonces una simulación externa. Aquí puedo establecer si quiero que la simulación sea estacionaria, si sea transitoria, si voy a incluir parámetros de radiación, si voy a incluir transferencia de calor o si voy a incluir efectos de la gravedad. Digamos que la gravedad aquí es importante porque vamos a tomar en cuenta los sólidos, las partículas sólidas de polvo. Entonces, indico cuál es la dirección de la gravedad, que en este caso sería la dirección negativa Y. Y lo que hago es simplemente configurar cuál es el fluido con el que voy a trabajar. En este caso sería aire. Puedo establecer algunas condiciones de borde. Si todo es adiabático, significa que en las fronteras de mi volumen de control no va a haber un intercambio de calor, así que esto lo puedo dejar así tal cual. Y finalmente aquí puedo concluir el proyecto con algunas velocidades externas. Si el aire se mantiene relativamente en reposo dentro del recinto, dentro de la habitación, puedo dejar los parámetros tal cual como están. O si por el contrario observo que hay el movimiento de un flujo de aire que quizás entra por una ventana, eso lo puedo cambiar acá, bien sea en la dirección en X, Y o en Z, ¿sí? También algunos parámetros iniciales de presión o de temperatura. Puede ser que la temperatura del recinto esté a 30 grados centígrados, que sea un recinto caliente. Y finalmente, si todo esto está configurado, le voy a finalizar y ya en la parte izquierda puedo apreciar, vamos a ver si funciona esta herramienta, perfecto. Tengo mi proyecto colector, ¿sí? Ahora, como les había comentado, el proyecto ya está creado, ya está configurado, y les voy a mostrar que en el lado izquierdo, fíjense que nunca he salido de la interfaz de SolidWorks, siempre he permanecido acá. Si yo quiero hacer algún cambio en el diseño, puedo simplemente moverme de esta pestaña a la pestaña de diseño y hacer algún cambio o alguna modificación en la geometría. No necesito exportar ni importar ningún modelo hacia otro subprograma o hacia otra rutina. Entonces, moviéndome entre pestañas, puedo pasar limpiamente entre la etapa de diseño y la etapa de simulación. Y ya en la etapa de simulación, voy a cerrar todas estas pestañas para hacer un poco más sencillo todo. Tengo que definir cuál es el volumen de control, o sea, cuál es el tamaño del recinto que voy a evaluar. Luego, si tengo algunos subdominios, los voy a incluir, en este caso no aplican. Tengo que incluir algunas condiciones de borde,
algunos ventiladores, si es que los estoy incluyendo. En este caso tengo un ventilador centrífugo, que por supuesto estoy incluyendo acá. ¿Cuáles son los goals o cuáles son las metas que quiero conseguir? Que en pocas palabras esto se refiere a cuáles son los resultados que quiero conseguir. Un análisis de partículas, el mallado, y pongo todo a simular y ya obtengo los resultados. Es como una receta que debo realizar. Estos son los ingredientes. No es necesario que los haga en orden. Puedo comenzar definiendo los ventiladores para luego definir los objetivos y finalmente hago el mallado, por ejemplo. Pero describiéndoles un poco en qué consiste, por ejemplo, este dominio o este volumen de control. Fíjense que es un espacio en donde me interesa tomar en cuenta la simulación. No es solamente la parte interna de las tuberías o de los ductos, sino que me estoy concentrando en todo el recinto. Quiero evaluar todo el recinto. Por supuesto, si evalúo todo el recinto, significa que voy a tener que mallarlo todo. Si les muestro la malla, fíjense que estoy trabajando con una malla que no está realmente muy fina, no está muy afinada para que la simulación sea lo más rápido posible, en este caso, pero es una malla tridimensional, ¿sí? Es una malla que me va a permitir discretizar todo el dominio en pequeñas celdas, en pequeños elementos que en cada nodo van a contener información de las ecuaciones a resolver. Entonces, el trabajo realmente de la simulación no es sustituir la labor del ingeniero, sino que el trabajo de la simulación es resolver o ensamblar cada uno de los resultados de estas ecuaciones y darte una solución general. Entonces, tengan eso en cuenta al momento de enfrentarse a un proyecto de simulación, tanto estructural como de fluidos, porque estos programas no sustituyen el criterio de ingeniería. Imagínense que estos son simplemente supercalculadoras. Según una calculadora, por más avanzada que seas, divides 2 entre 0, te va a dar el mensajito de error. Entonces, no se trata de la calculadora, sino que se trata del usuario y del criterio de ingeniería. Entonces, aquí voy a esconder un momento la malla y podría mencionarles entonces cómo se configuró acá este ventilador que está ubicado en esta zona, que es la zona del ventilador axial, del ventilador centrífugo, perdón. Esto fue configurado con algunos parámetros que bien pueden ser editables dentro del programa. O sea, este programa ya trae consigo una base de datos de ventiladores. Si sobre todo estoy usando el módulo HVAC, contiene una base de datos exhaustiva de ventiladores, tanto axiales como centrífugos, y también trae una base de datos de materiales, de placas perforadas, de medios porosos. En el caso de los filtros, por ejemplo, es muy interesante el uso de los medios porosos, pero a nivel de ventilador, puedo simplemente editar los parámetros de este ventilador. Incluso si yo tuviese la curva del ventilador, la podría agregar al sistema y esto va a ser justamente las veces el ventilador real que tengo. Puedo parametrizar o puedo configurar la velocidad del mismo, bien sea en RPM, bien sea en radianes por segundo. Puedo definir cuál es el diámetro externo, puedo definir cuál es el diámetro del hub, cuál es la dirección de la rotación incluso. Y con todo esto trabajado, puedo ingresar con nombre y apellido mi propio ventilador en el sistema y puedo trabajar directamente en el mismo. Otra de las cosas que debo hacer dentro de la simulación es definir los objetivos o los goals. Eso quiere decir que tengo que indicarle al sistema o al software cuáles son los valores que deseo determinar después de que corra la simulación. Entonces, fíjense acá al costado izquierdo cómo estoy tratando de extraer cuáles son las presiones y caudales en cada una de las campanas y en cada uno de los ductos asociados a estas campanas, ¿sí? Y luego, con una diferencia de presiones, también estoy determinando cuáles son las pérdidas. Desde el punto de vista de las pérdidas o de la diferencia de presiones, puedo establecer ecuaciones en la simulación. Eso quiere decir que yo puedo, por ejemplo, en este caso que estoy buscando las pérdidas en la campana número 8, la campana número 8 es la trayectoria más larga, es esta que vemos acá, justo acá. Entonces, si yo hago una diferencia de presiones entre la salida y la entrada de esta campana, puedo simplemente indicar al software cuál es la salida
cuál es la presión de salida, cuál es la presión de entrada y hacer la resta de esas dos variables para que él automáticamente me bote el resultado. Estas ecuaciones pueden ser tan complejas como yo quiera. De hecho, una novedad del año 2019 con relación a la simulación de fluidos en SolidWorks es que no solamente puedo hacer uso de operadores matemáticos para resolver ecuaciones, sino también de operadores lógicos. Entonces, para usuarios un poquito más avanzados, más duchos en el programa, puedo decirle al software que me bote un resultado con condicionales. Es decir, que si ocurre tal o cual condición, me vas a dar tal o cual resultado. Eso puede ser bastante útil, por ejemplo, para el diseño de dispositivos volumétricos o de piezas mecánicas en particular que van a estar sometidas a fluidos. Entonces, incluso puedo hacer la ecuación, les voy a mostrar la ecuación de la sumatoria de caudales. Si quiero verificar cuál es la apreciación del software y quiero verificar que todo lo que sale es realmente igual a todo lo que entra, entonces puedo hacer una sumatoria de todos los valores de entrada de todos los caudales y puedo compararla luego con el valor numérico de salida de caudal que me bota el sistema, simplemente para fines de verificación y para saber cuál es el delta de desviación del proyecto. Entonces, finalmente, cuando tengo todo esto listo y ya lo he mallado, podría correr la simulación. No lo voy a correr acá por razones de tiempo, porque tardaría al menos una media hora, 40 minutos, pero ya puedo mostrarles los resultados. Entonces, los resultados dentro de las simulaciones de fluidos son muy diversos. Realmente puedo mostrar resultados puntuales en algunas locaciones puntuales. Puedo mostrar resultados por planos, bien sea un plano XY, un plano XZ, un plano superior, por ejemplo, un plano frontal, un plano lateral, o bien puedo mostrar resultados por trayectorias del fluido, que son unos resultados bastante vistosos. Les voy a mostrar el resultado por trayectorias. ¿Sí? Entonces, son resultados que pueden ser estáticos, como estamos viendo en la pantalla. Fíjense cómo el análisis externo me muestra cómo el aire que está en el recinto va entrando en las campanas. E incluso las trayectorias del fluido se marcan, si yo quisiera, con una flecha. Entonces puedo ver realmente cuál es la dirección e incluso cuando hay recirculación. Aquí en la campana número 8, fíjense cómo desde afuera va entrando a este ducto y poco a poco se va pues moviendo a través del sistema, igual con esta campana que está acá, por ejemplo. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista cualitativo. Si yo quiero mostrar esto a nivel de animación para, digamos, una presentación o para mostrárselo a gerencia o a algunos clientes, cosa que va a ser bastante útil si quiero ganarme algunos proyectos, fíjense cómo todo el sistema se comporta desde el punto de vista de la trayectoria del fluido. Aquí puedo apreciar cómo todo el sistema va succionando el aire del recinto, fíjense por acá también, ¿sí? Y luego poco a poco vamos llegando a la tolva a través de este ducto o esta línea principal y vamos recirculando el aire en esta tolva. Esto está muy simplificado, pero por dentro pues tiene unas placas agujereadas y tiene todo un sistema interno que permite el almacenamiento del polvo y luego finalmente botamos el aire hacia la atmósfera, ¿no? Fíjense acá cómo recircula el aire y todo el desecho va, o todo el aire absorbido pasa a la atmósfera. Ahora, esto es desde el punto de vista de la trayectoria pura del aire. Si yo quisiera ver lo mismo desde el punto de vista de las partículas, lo que necesitaría es correr una subrutina. Voy a detener la simulación un momento. Necesito tomar o crear una subrutina que se llama estudio de partículas, en donde debo definir cuál es el tamaño de la partícula y dónde va a ser el punto de inyección de esas partículas para ver el comportamiento de las mismas. Entonces, en este caso, como se trata de un colector de polvo, yo voy a definir, o ya se definió, mejor dicho, el tamaño de las partículas, de qué están hechas esas partículas, cuál es el material. Y por supuesto, al definir el material, estoy definiendo su densidad y su comportamiento ante el campo gravitatorio.
Entonces, aquí estoy haciendo un análisis con 100 partículas para luego poder hacer un análisis estadístico de la efectividad o de la eficiencia del colector. Estoy estableciendo un tamaño, digamos, promedio de una partícula que tenga estos micrones, y son partículas de concreto liviano, seco. Vamos a decir que es una especie de polvillo que estoy trabajando. Y lo voy a hacer, o lo voy a analizar en el ducto o en la trayectoria más larga, que quizás es la que pueda presentar más pérdidas y de la cual pueda dudar de la efectividad, que sería en esta trayectoria que está acá. Entonces, si simplemente mostramos la animación directamente y observamos la trayectoria de esa combinación de aire más partículas, observamos que cuando me acerco, veo cómo es el flujo de las mismas, cómo van atravesando todo el sistema, cómo llegan posteriormente al ducto principal. Y acá lo interesante sería observar la tolva para ver si existe recirculación, para ver si realmente el colector está trabajando como debería trabajar, cuál es el remolino o cuáles son los puntos de sedimentación, por ejemplo. Eso lo puedo observar también, ¿sí? Y finalmente, cómo las mismas pueden ser extraídas y terminan, ¿no? Entonces, todo este flujo o toda esta simulación se puede realizar de manera paramétrica. Yo puedo establecer incluso condiciones de tamaño de partículas, de velocidad del aire, de velocidad del ventilador centrífugo, y puedo entonces hacer un análisis bien exhaustivo, bien preciso de mi sistema en función de su efectividad, en función de su eficiencia, y puedo demostrar ante los clientes si en efecto estoy consiguiendo los resultados o si mi configuración es la adecuada. Porque en otras ocasiones, por ejemplo, en algunas ocasiones, si trabajo de manera manual, el cliente a veces quiere saber más que nosotros, entonces de alguna manera nos porfía que los ductos deben ser de tal o cual tamaño o de tal o cual configuración. Y bueno, a través de una herramienta de este estilo podríamos avalar o argumentar mejor nuestros resultados. Entonces voy a detener un poco esta animación, voy a esconderla. Algo muy importante es que estas gráficas o estas simulaciones yo puedo mostrarlas de una manera más amigable. Hay muchas herramientas para mostrar los resultados. Una de ellas que me gusta mucho es la herramienta de transparencia. Entonces, si yo quisiera apreciar mucho mejor cómo se ve todo por dentro, establezco una transparencia de un 90%, y si yo activara de repente el proceso de inyección de partículas, fíjense que ahora se ve mucho mejor, y para fines ilustrativos es mucho más agradable y mucho más cómodo, ¿no? Lo mismo que veíamos antes, pero ahora con todo el modelo semitransparente. Es bastante útil en ese sentido. Finalmente, como al principio establecimos unas interrogantes acerca de cuáles eran los caudales en todos los ductos y cuáles eran las pérdidas en todos los ductos, y también una sumatoria de caudales, todo eso también me lo reporta el software al final en esta parte que son los gold plots, o son básicamente los gráficos y las celdas de resultados finales. Entonces, si yo me asomo a resultado de caudales, podría apreciar por acá cuáles son los caudales en cada uno de los ductos. Entonces, puedo hacer una verificación de cuál es el caudal total de salida, cuyo valor es este que estamos viendo acá en pantalla, y cuál es el valor individual de cada uno de los caudales correspondientes a cada una de las 8 campanas, que es la que vemos en este ejercicio, ¿sí? Entonces, el valor negativo de los caudales indica que son caudales que van en cierta dirección, en este caso la dirección de salida. Ahora, si yo quisiera también del mismo modo apreciar las pérdidas, lo puedo hacer simplemente valiéndome del mismo procedimiento y al hacer las diferencias de presiones, en este caso en pulgadas de agua, puedo ver entonces cuáles son las pérdidas y cuál es la pérdida más grande. En este caso
La campana número 8, que corresponde a la trayectoria más larga de los ductos, es la que presenta las pérdidas más grandes, como es lo esperado, ¿sí? Todos estos datos que estamos viendo en pantalla pueden ser exportables a Excel. Existe una compatibilidad desde los inicios del programa, desde que SolidWorks salió en el año 95. Existe una compatibilidad con el paquete Office de Word, de Excel, de Microsoft en general. Entonces, cuando quiero hacer tablas de diseño, puedo valerme de Excel para hacer tablas de diseño en algunos modelos. Pero si también quiero mostrar resultados o gráficas en Excel, o si quiero sacar reportes en PowerPoint o en Word automáticamente, también los puedo hacer porque esto está completamente integrado. Entonces, fíjense acá, un valor de mi caudal de salida numérico, simplemente indicando al software que la salida estaba después del ventilador centrífugo, es este, pero cuando hago la sumatoria de caudales, es decir, cuando hago la sumatoria de todos los valores que entran a través de las campanas, fíjense la diferencia apenas es de 0.01 metros cúbicos por segundo. Esto me permite verificar dentro del mismo sistema qué tan preciso es la simulación y ver sobre todo si se está respetando la ecuación de continuidad o el balance de energía, que es que todo lo que entra tiene que salir, como es lo lógico. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los resultados que podemos obtener con esta simulación. Como les había comentado también, hay resultados a nivel de vistas de corte. Si yo quiero apreciar cómo es la vista superior del sistema, tomando en cuenta el fluido externo, lo puedo hacer. ¿Sí? Obviamente son gráficas cualitativas, pero todas estas rayas, por ejemplo, todas estas líneas corresponden a las líneas de flujo del aire externo y todo lo que está obviamente en otro color, porque está en unas velocidades diferentes, corresponde a los valores dentro de los ductos que estamos apreciando acá en el sistema, ¿no? Entonces, puedo tener gráficas en este sentido, incluso pueden animarse desde el punto de vista de un barrido a nivel de toda una dimensión. Si me interesa un plano superior, pero un plano superior que esté equiespaciado desde el piso hasta el techo, para evaluar el comportamiento en ese plano del fluido, lo puedo hacer como lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, de eso se trata SolidWorks Flow Simulation. Se trata de tomar un modelo diseñado en 3D, llevarlo rápidamente al área de simulación, aplicar algunos parámetros digamos, condiciones de borde, de ventiladores si es el caso, de condiciones de entrada de presión, de flujo, de caudal, luego establecer unos goals o unas peticiones de resultados, correr la simulación y automáticamente, pues, dependiendo por supuesto del proyecto, obtenemos unos resultados, ¿sí? Entonces, continuando un poco con la presentación, o para ir finalizando, sí me gustaría comentarles cuáles son las normas y estándares del software, porque siempre me pregunta qué tan preciso es el programa y suele ser una interrogante bastante frecuente en la práctica. Cada software que sale al mercado es un software que es preciso. Tiene que ser preciso porque se supone que si sale al mercado debería cumplir con unos estándares internacionales que le permitan la comercialización. Entonces, bien sea la simulación de Autodesk, bien sea la simulación de ANSYS o nuestros productos de simulación, una vez que están al mercado, eso nos quiere decir implícitamente que son precisos, porque tienen que pasar por una serie de requisitos. Desde el punto de vista de las normas y estándares de SolidWorks Flow Simulation, se cumplen 3 normas. Se cumple la norma de AFNOR, que es la Asociación Francesa de Estandarización. Esto es porque SolidWorks pertenece a una corporación, a una casa que se llama Dassault Systems, y Dassault Systems es una corporación francesa. Entonces, este software simplemente para que funcione dentro del espacio francés tiene que cumplir con la AFNOR. Para que funcione dentro del espacio internacional, cumple con la norma ISO 10211. Y finalmente también cumple con una normativa internacional específica para todos los sistemas de simulación e ingeniería,
tanto de elementos finitos como de números discretos, como de volúmenes finitos, cumple con la normativa de NAFEMS, que es la International Association for the Engineering Modeling, Analysis and Simulation. Entonces, SolidWorks Flow Simulation, al igual que otros productos de simulación de SolidWorks, cumple simultáneamente con estas tres normativas. Digamos, para hacer el cuento largo corto, estas normativas pasan por un proceso de estimación teórica, estimación numérica, estimación experimental. Eso quiere decir que debe haber una correspondencia de al menos un 98% entre los cálculos analíticos o manuales, si lo quieren llamar de esa manera, los cálculos numéricos alcanzados por la simulación y las experiencias experimentales o los proyectos o los prototipos experimentales que están sometidos justamente a esa evaluación. Entonces, cuando existe una correspondencia del 98% en esas tres curvas, significa que hemos alcanzado una precisión satisfactoria. Resumiendo entonces la charla de hoy, podríamos decir que SolidWorks Flow Simulation es un módulo que está dentro de la plataforma de diseño de SolidWorks, está integrado dentro de la interfaz del diseño, no hace falta la exportación o la importación del modelo 3D a otras plataformas y tampoco hace falta la importación o exportación del mallado. Es ideal para realizar cálculos o proyectos sencillos y también para realizar algunos proyectos complejos, bien sean de investigación y desarrollo, bien sea proyectos que impliquen la fabricación de prototipos o ingeniería de detalle que necesite un carácter predictivo y preciso. Sus aplicaciones en la industria son diversas, como ya hemos visto, se puede aplicar para el tema de HVAC, para turbomáquinas, diseño de máquinas y equipos, estudio de obra civil, plantas y procesos, enfriamiento de dispositivos electrónicos, etc. Y como hemos visto también, arroja resultados precisos y validados por normas internacionales. Entonces, me gustaría cerrar un poco hablando sobre nosotros, que somos los distribuidores oficiales de software en el Perú. Somos la empresa CAD Solutions. Estamos denominados como BAR, BAR, que significa Value Added Reseller o distribuidores de valor agregado, lo cual significa en pocas palabras que no solamente vendemos el software, lo comercializamos, sino que dentro de nuestra propuesta de valor está la asesoría, la consultoría, la divulgación, como estos casos, estos webinars, el pasarle tutoriales a nuestros clientes, darles un soporte técnico. De hecho, nuestra regla de soporte técnico es que debemos dar respuesta en menos de 24 horas ante cualquier problema y debemos resolver el problema en menos de 72 horas. Esos son los estándares con los cuales nos manejamos. Damos también capacitaciones en cuanto a cursos de diseño y simulación. Posteriormente, en este año, vamos a ofrecer otro tipo de capacitaciones también. Con la compra del software vienen incluidas 2 oportunidades para certificarse internacionalmente en SolidWorks, bien sea a nivel básico, intermedio y a nivel profesional. Eso es lo que significan las siglas CSWA y CSWP. Son 2 certificados por cada licencia original. Ya tenemos 11 años en el mercado. En el Perú tenemos más de 250 clientes. Pueden acercarse a nuestro canal de YouTube, en donde van a poder ver este webinar que va a ser grabado, o está siendo grabado y va a ser colgado en el canal de YouTube. Y también van a ver otros videos acerca de SolidWorks y otras marcas. Y también dentro de la licencia original de SolidWorks pueden tener acceso a la página mysolidworks.com una vez registrados con el número de serie, y ahí van a poder obtener información casi infinita de modelos que no van a tener que dibujar desde el principio. Modelos de bombas, modelos de ventiladores, modelos de componentes eléctricos, pernerías, tornillos, arandelas, un aumento para los que conocen de la herramienta, un aumento del toolbox y un aumento también de todas las posibilidades de diseño para que justamente se ahorren tiempo y puedan convertir además en foros y en preguntas, que es parte de la comunidad de SolidWorks que está también en esa página. También tenemos cursos básicos en esa página, así que no pierdan esa oportunidad. Entonces, bueno, creo que ya llegamos al final. Sí me gustaría entonces empezar con las preguntas. He visto que me han hecho algunas preguntas ya desde el principio, así que
Vamos a ir poco a poco respondiendo. Muy bien, a ver si puedo bajar un poco. Saludos desde México, muchas gracias amigos. Me preguntan si la grabación del webinar la podemos ver para una próxima consulta. Sí, todo esto está siendo grabado y de hecho lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que todo el mundo lo pueda observar sin ningún problema. Recipiente ya. Aquí me preguntan si tengo sistemas con recipientes, tuberías, válvulas. ¿Puedo realizar el análisis? Entiendo que la pregunta va hacia ese sentido. Sí, por supuesto. Uno puede incluir todos los dispositivos y todos los accesorios dentro del sistema de tuberías. Obviamente, mientras más dispositivos incluyas, más configuraciones tendrás que hacer y posiblemente la simulación se complique desde el punto de vista del mallado y hay que tener mucho ojo con la precisión que vayas a conseguir. No significa que no vaya a simular, va a simular perfectamente, pero hay que tener cuidado con algunas configuraciones, pero de que se puede, se puede. El modelo de HVAC, esa parte del de simulation, sí. Está el módulo básico, que es el módulo de diseño, sobre ese, como para explicar un poco la arquitectura del programa. Está ese módulo básico de diseño, en donde se sostiene todo lo demás. Ese módulo tiene un precio. Luego a ese módulo de diseño le agregas la posibilidad de simulación de fluidos, que es el módulo de Flow Simulation. Eso tiene otro precio desde el punto de vista comercial. Y luego, si quieres ser un poquito más específico en el área de ventilación, aire acondicionado y sistemas de ventilación, que es el módulo HVAC, entonces agregas ese módulo que también tiene otro precio. Entonces, así, desde el punto de vista comercial son como 3 paquetes, pero desde el punto de vista del usuario es completamente transparente, como hemos visto en la demostración. Fíjense que ustedes nunca notaron cuando estaba en HVAC, cuando estaba en el módulo normal o cuando estaba en el módulo de diseño. Desde el punto de vista del usuario es completamente transparente y cómodo. Desde el punto de vista comercial, dependiendo de las necesidades, dependiendo del proyecto también, se recomienda el uso de uno o del otro. Por si acaso, ustedes han hecho la simulación de un desalenador de segunda nave. No, no lo hemos hecho todavía, pero sería un gusto poder ayudarte. Si por casualidad tuvieses el modelo 3D de eso, podríamos hacerte una demostración de ese caso para ver cómo se comporta el sistema, ¿no? ¿Cuáles serían los recursos de hardware, memoria RAM, procesador? Esa es una muy buena pregunta. A ver, para usar simplemente SolidWorks se necesita apenas 8 GB de RAM, incluso 4 GB de RAM, aunque yo recomendaría por lo menos 8. Y digamos, una tarjeta gráfica que esté certificada por SolidWorks, que son una lista de tarjetas gráficas que nosotros podemos darte vía correo electrónico o bien te metes en la página de SolidWorks y puedes apreciar. Y obviamente espacio suficiente en el disco duro. Pero si además de eso necesitas, además de diseñar, necesitas hacer simulaciones de fluido, es conocido por todos que las simulaciones de fluidos son muy exigentes a nivel computacional. Entonces, lo que te recomendaría es una computadora con suficientes procesadores, por lo menos una i5 o una i7 o superiores. Te recomendaría no menos de 16 GB de RAM y si va a ser muy necesario una tarjeta gráfica que esté certificada por nosotros, porque como pudiste darte cuenta, si lo viste, las simulaciones o los resultados de la simulación son muy gráficos. Si yo quiero hacer una animación de trayectorias del fluido con una tarjeta gráfica que no sea muy potente, es posible que no se vea muy bien o incluso es posible que ni siquiera pueda mostrar ese resultado. Entonces, resumiendo, te podría decir que necesitas 16 GB de RAM o más,
necesitas una tarjeta gráfica certificada por nosotros y una computadora que tenga por lo menos 5 procesadores. Porque una ventaja también que tiene SolidWorks Flow Simulation es que tú puedes descargar, o puedes, mejor dicho, cargar la simulación en los procesadores que tú quieras. Si tú tienes una computadora que tiene 8 procesadores, por ejemplo, puedes cargar 4 de esos 8 procesadores en la simulación y los otros 4 los sigues utilizando en tus herramientas del día a día. Eso es una ventaja que puedes tener por acá sin ningún problema. Incluso puedes cargar un servidor, es decir, una computadora que esté por fuera de la tuya para hacer la simulación. Eso también lo podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia entre Flow Simulation y ANSYS Fluent? Bueno, es una pregunta éticamente complicada porque nosotros no podemos hablar ni bien ni mal de ANSYS, aunque a título personal yo sé que es un software bastante potente, bastante robusto y muy bueno. Sin embargo, yo podría decir, por ejemplo, que la diferencia está no tanto en el software, sino en las necesidades que tú tengas en tus proyectos. Por ejemplo, si yo necesito hacer el cálculo de una simulación de fluidos de una red de tuberías, es más que suficiente usar SolidWorks Flow Simulation. ¿Por qué? Porque son condiciones que perfectamente puede trabajar el programa y que no voy a tener ningún tipo de menoscabo a nivel de precisión y no voy a tener ningún tipo de problemas a nivel de configuración. Ahora, si yo trabajo en el ámbito académico y necesito hacer la simulación de capa límite dentro de una tobera para analizar cómo es el comportamiento de turbulencia, de la interacción del agua con las paredes de esa tobera o la interacción del aire en condiciones de alta temperatura en esa tobera, bueno, y ahí te recomendaría un paquete que tenga justamente ese enfoque, un enfoque mucho más especializado, con comandos mucho más sensibles, con un ajuste fino. Pero digamos que la diferencia está en que justamente SolidWorks es un software que está enfocado en las necesidades de la industria y en soluciones rápidas, relativamente rápidas, dentro del margen de acción de lo que puede tener una simulación de fluidos, mientras que otros programas pueden ser un poco más especializados y por lo tanto incluso su valor comercial pueden ser un poco más elevado justamente por eso, porque están enfocados en soluciones inéditas o en procesos muy específicos o muy académicos de investigación y desarrollo, en donde, bueno, sí ameritan ciertas herramientas, ¿no? Esa sería la diferencia que yo podría comentar. En el wizard, ¿cuándo debo seleccionar la opción Exclude Cavities o excluir cavidades? Bueno, supongamos que estamos haciendo la simulación, un análisis interno dentro de una tubería en donde dentro de la tubería hay una placa agujereada. Y eso lo hago, por ejemplo, para disminuir la presión del sonido. Imagínate un silenciador, por ejemplo, que hay silenciadores que tienen unas placas agujereadas transversales a la trayectoria del fluido. Si yo quisiera hacer una simulación en donde no se tomen en cuenta esos agujeros, perfectamente puedo marcar la opción excluir cavidades. Ahora, si me interesa que el fluido o que el flujo pase a través de esos agujeros, entonces sí sería conveniente no marcar esa opción. Otra pregunta. ¿Los subdominios pueden aplicarse en un intercambiador de calor? Sí. De hecho, esa es una de las aplicaciones principales o uno de los comandos que se usa cuando quiero simular, por ejemplo, un intercambiador de tubo coraza. Entonces, por un dominio pasa el aire a cierta velocidad y por otro dominio, que son los tubos, pasa, por ejemplo, agua, que puede ser agua caliente o agua fría. Entonces, justamente los subdominios se utilizan para eso, para que por un dominio transite un fluido y por el otro dominio transite el otro fluido. También tenemos bombas. No sé más o menos cuál es el enfoque de la pregunta, pero si te refieres a que si podemos simular bombas, por ejemplo, bombas centrífugas, perfectamente podemos simular bombas sin ningún problema.
Podemos hacer análisis, por ejemplo, en los ángulos del rodete. Podemos hacer esa clase de simulaciones, no hay ningún inconveniente. Ahora, si tenemos bombas dentro de nuestra librería, también tenemos bombas desde el punto de vista del diseño, es decir, que ya estén insertas dentro del toolbox o dentro de la librería, sobre todo en la librería cuando tienes el módulo de CAD Premium, que tiene la parte de piping, ahí tienes tanques, bombas, válvulas, pero desde el punto de vista de la biblioteca de ingeniería, de Flow, sí hay bombas en donde yo puedo parametrizar justamente los RPM y las entradas y las salidas, el tamaño de los diámetros, todo eso. A ver. Muy bien, dentro del colector tenemos mangas filtrantes. ¿Se puede simular qué porcentaje de partículas se quedan en la manga y qué porcentaje sale? Sí, lo podemos hacer. Simplemente es cuestión de definir cuál es la entrada de las partículas y cuál debería ser la salida de las partículas, y puedo establecer condiciones de pared o condiciones de borde en donde midan estadísticamente cuáles son las partículas que son absorbidas. ¿Sí? Entonces puedo definir, por ejemplo, que en cierto sector de la pared, en cierta zona del colector, cuántas partículas van a ser absorbidas ahí. Eso me va a dar un resultado estadístico que luego puedo contabilizar, y puedo saber entonces cuántas partículas, supongamos que de 100 partículas, 25 se queden absorbidas o sedimentadas en un punto. Eso lo puedo extraer estadísticamente y me va a dar un resultado. ¿Cuál es el tiempo de aprendizaje del módulo de simulación? ¿Es simplemente con la inducción que ustedes dictan al adquirir el software o se necesita un curso adicional? Nosotros, dependiendo del caso, podemos dar un curso de simulación de fluidos completo. Realmente se puede negociar, se puede hablar, no hay ningún problema. Lo tenemos de manera estándar planteado para 20 horas, entre 20 y 24 horas de aprendizaje. Sin embargo, nos adaptamos a la problemática del cliente como tal. Entonces, si el problema puede ser, por ejemplo, los casos estrictamente hablando de ductos de ventilación o de extracción de contaminantes o de partículas, entonces hacemos un curso enfocado en eso y nos saltamos capítulos que de manera estándar ofrecemos, como por ejemplo el capítulo de fluido supersónico o el capítulo de, qué sé yo, de interacción entre la parte de simulación de fluidos y la simulación estructural. Todo eso que no va a ser tan relevante para ese rubro industrial, lo podemos saltar, entonces se puede optimizar la curva de aprendizaje sin ningún problema. ANSYS Fluent cumple con más normas y estándares que Flow Simulation. No sabría decirte. Lo que sí sé es que ambos cumplen con normativas internacionales, pero ya sería cuestión de preguntarle al equipo de ANSYS si cumple con más o con menos. ¿En cuánto está la licencia de SolidWorks? Eso no lo puedo decir en público, pero con mucho gusto, si me escribes un correo, te lo respondo. ¿Se pueden modelar reactores para simular en 3D para conversión de transporte de masa? No, no puedo hacer acá fenómenos de transporte para masa. Justamente es una herramienta de de fluidos, entonces eso implica todo lo que es gases y líquidos. En algunos casos muy puntuales, tomando en consideración tu pregunta, que es muy interesante, me han preguntado, por ejemplo, si puedo hacer análisis de pasta para transporte de sólidos en minería. Entonces, en ese caso muy particular, lo que se hace es aproximar el fluido a través de sus propiedades, se aproxima a un fluido muy, muy viscoso. Entonces ahí estaríamos más o menos acercándonos a lo que sería la pasta o la combinación de un líquido con un sólido. Sería la manera más o menos en la cual nos aproximamos. Pero de hecho, eso es un tema muy interesante y está en pleno debate académico. ¿Cómo sería la mejor forma de aproximarnos desde el punto de vista de los fluidos a una pasta o a un barro o a un fluido muy lleno de muchas partículas o muchos contaminantes? Buenas noches, ¿se podría impartir algún curso en donde se indique simulación de aire acondicionado? CAD Solution dan capacitaciones con certificación. Una pregunta es una persona y la otra. Bueno,
Un curso de aire acondicionado lo podemos hacer, digamos, nosotros somos especialistas en el software, nos encargamos de la distribución y el soporte del software. Y sin duda tenemos algunos ejemplos para el caso de aire acondicionado y ventilación, pero no somos especialistas en la industria de aire acondicionado y ventilación. Es decir, que ese know-how ya tiene que venir de tu cuenta, de tu parte, todo lo que sea, por ejemplo, leer las cartas o saber desde el punto de vista de la práctica la lista de materiales de los ductos para o contabilizar cuántos BTU necesitas para enfriar un recinto, todo ese conocimiento práctico, termodinámico quizás, ya debería venir de tu cuenta porque ya nosotros nos haríamos cargo de tu aplicación o de la resolución de tus problemas a través del software. CAD Solution dan capacitaciones con certificación, sí, por supuesto, damos capacitaciones y damos certificaciones avaladas por SolidWorks. Con este programa se puede hacer la simulación del flujo de una bomba peristática, sí, sin ningún problema. Incluso podemos hacer simulaciones de bombas volumétricas, además de centrífugas. ¿Qué debería tomar en cuenta para simulación de bombas hidráulicas? Bueno, tienes que tomar en cuenta los parámetros geométricos, tienes que tomar en cuenta las propiedades específicas del fluido, si bien es agua o si bien es aceite, sería muy conveniente que trabajaras con el fluido con el cual estás trabajando tú en la vida real. Y sobre todo tendrías que tomar en cuenta que es un análisis transitorio, no es un análisis estacionario. Entonces es un análisis que va a depender del tiempo porque a lo largo del transcurso del tiempo la bomba va cambiando su configuración geométrica. Es decir, se va moviendo internamente, bien sea a través de pistones o si es otra clase de bomba también. Entonces, como hay cambios en el tiempo durante el proceso de estudio, entonces es una simulación transitoria que deberías realizar. Quisiera realizar mi tesis con SolidWorks. ¿Habría un tipo de licencia especial y para ayudar a la investigación? Mira, se puede conversar. SolidWorks está muy enfocado en el tema estudiantil y de hecho tenemos licencias eh, exclusivas para el área estudiantil que trae no solamente la parte de fluidos, sino que trae todo. O sea, trae simulación estructural, diseño eléctrico, planos en 2D y en 3D. Entonces, se podría conversar, sería cuestión de que nos dieras el nombre de tu universidad y a través de tu universidad podríamos facilitarte unas licencias que sean cómodas para ti y para tu investigación. Es compatible con otras extensiones de simulación, es decir, que puedo importar simulaciones como por ejemplo de ANSYS sin modificarlas. No, en este caso las mallas son exclusivas de un formato de SolidWorks. Lo que sí se puede hacer de repente es que si tienes un modelo diseñado, un modelo 3D diseñado en Space Claim de ANSYS, puedes exportarlo a un formato universal de 3D y luego lo llevamos a la parte de simulación en Flow Simulation y ahí recién corremos el protocolo de simulación de fluidos, ¿no? En este caso. Pero a nivel de mallado no hay comunicación. Eso es para la parte de simulación de fluido, porque nosotros también tenemos un módulo de simulación de inyección de plástico que, bueno, trata también el tema de fluidos, pero ya es con otro enfoque, otra industria, y ahí sí existe la posibilidad de exportar la malla a otro software de otras casas. Bien, ¿se tendrán algunos webinars con algún ejemplo de transferencia de calor? Sí, por supuesto. Como os había comentado al principio, esto apenas es un webinar introductorio. Estamos divulgando, estamos dando a conocer la simulación de fluidos de SolidWorks, pero vamos a hacer webinars un poco más específicos para abordar ciertos casos. Transferencia de calor podría ser uno de ellos sin ningún problema. ¿Existe alguna forma de simular electroválvulas? Esa es una pregunta muy interesante. La respuesta, yo diría que sí. Se puede hacer a través de un estudio paramétrico,
Un estudio paramétrico es un estudio de optimización en donde el software tiene algunas condiciones, algunas variables que va a ir modificando, y en función de la variación de esas, justamente de esas dimensiones o parámetros geométricos o variables, la simulación va a ir corriendo. Entonces, en una electroválvula, a pesar de que la electroválvula puede actuar primero con un impulso eléctrico y luego se desempeña desde el punto de vista mecánico, tú puedes justamente valerte del cambio geométrico desde el punto de vista mecánico, y eso lo vas a convertir en una variable que va a tener un rango desde un valor mínimo a un valor máximo, y puedes correr una simulación en cada uno de esos valores intermedios del rango para ver cómo es el comportamiento de tu válvula, ¿sí? Entonces, en ese sentido no va a haber ningún problema. Bueno, no tengo más preguntas. Si tienen alguna otra, lo pueden realizar. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, ya podríamos finalizar la presentación de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de escuchar este webinar. Esto lo vamos a subir a la web, lo vamos a subir a YouTube. Y bueno, cualquier otra consulta o detalle, perfectamente pueden comunicarse con nosotros. Voy a dejar acá en pantalla algunos correos, pueden tomar nota de ellos ahorita si así lo prefieren. Mi correo de CAD Solution, también me pueden ubicar en LinkedIn, y también el correo de marketing es un canal perfectamente válido para que se puedan comunicar, ¿sí? Muchas gracias, Israel, desde Bolivia nos están saludando, también desde Ecuador y desde Colombia. Muchas gracias, amigos, por estar acá, ¿sí? Entonces, bueno, buenas noches, descansen y muchas gracias a todos.